A ver, ya está. Ahora sí vamos a empezar a ver nuestro curso el día de hoy. El día de hoy, colegas, vamos a ver un tema que en recursos humanos muchas personas les gusta. Creo a veces es el favorito de muchos de los que se dedican a recursos humanos y que incluso este proceso operativo en el área de recursos humanos se ha vuelto, por así decir, ha llegado a abarcar tanta importancia o se ha estandarizado tanto que ya no solamente es un proceso que lo aplica netamente el área de recursos humanos en las organizaciones, sino que hay personas y hasta incluso empresas creadas cuya principal finalidad o cuya única finalidad es hacer este proceso a otras empresas y estamos hablando del reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? ¿Qué es básicamente el reclutamiento y selección de personal? Es el proceso mediante el cual nosotros adquirimos un nuevo talento o contratamos un nuevo trabajador para nuestra organización. ¿Ok? Vamos a ver seguidamente estos términos. Reclutamiento y selección casi siempre los vamos a ver de la mano. ¿Ok? Pero no son lo mismo, son términos diferentes, pero que se complementan. Reclutamiento, su mismo nombre lo dice, es el proceso mediante el cual nosotros reclutamos candidatos, ¿no? O atraemos candidatos o atraemos este talento humano. Y la selección, que el mismo nombre también lo dice, es el proceso mediante el cual nosotros discernimos cada uno de ellos, seleccionamos cada uno de estos talentos que hemos atraído. Podemos imaginarnos el reclutamiento y selección de personal como si fuese un concurso. Imagínense ustedes un concurso donde van a tener varios participantes y de estos participantes al final tienen que tener un ganador. Y ese ganador, en este caso, va a ser nuestro trabajador contratado. En este caso, ¿no? Nosotros no le decimos concurso, le decimos proceso de contratación. En el sector público, por ejemplo, sí le llaman concurso. En el sector privado ya le decimos, ¿no? Proceso de convocatoria, como este proceso de contratación. En este caso no le vamos a decir participantes, le vamos a decir candidatos y no le vamos a decir el ganador, ¿no? Sino al candidato contratado. Y para nosotros poder elaborar o mejor dicho, para poder realizar este proceso de reclutamiento y selección, tenemos 6 pasos. 6 pasos básicos o 6 pasos claves o estándar que tenemos para poder realizar estos procesos. El primero es elaborar el perfil de puesto. El segundo es reclutar candidatos. El tercero es seleccionar personal. El cuarto es contratar a ese personal. El quinto es la inducción y el sexto es el seguimiento. Esos son los pasos que nosotros seguimos para poder contratar a nuestro personal. Y vamos a empezar por el primer paso, que es elaborar el perfil de puesto. Ok, recordarles que todos estos 6 pasos es una cadena en el que yo no puedo trabajar dos al mismo tiempo o todos a la par, no. Empiezo con uno, termino con este y sigo con el otro. Termino con el otro y sigo con el otro. Es como una cadena que yo no me puedo saltar, no puedo trabajar al mismo tiempo, tengo que trabajarlos de manera ordenada para poder asegurar un adecuado proceso de contratación de personal. Y empezamos por la elaboración del perfil de puesto. ¿Y qué es el perfil de puesto? El perfil de puesto, es la descripción de un puesto de trabajo. ¿Y qué nos describe ese puesto de trabajo? Su razón de ser, las funciones que tiene el puesto, características, responsabilidades, tareas, todo lo que tiene este puesto. Pero adicional a estas funciones del puesto, también el perfil de puesto nos va a decir las competencias, conocimientos, habilidades que tiene que tener la persona que va a ocupar este puesto de trabajo.
Es decir, el perfil de puesto tiene dos grandes partes. Una primera parte que es la descripción general de todo en la descripción general de todo el puesto, ¿ok? Y una segunda parte que es todo lo que tiene que ver con la persona que va a ocupar este puesto de trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de este perfil de puesto? Este perfil de puesto es un documento de gestión, ¿ok? Es un documento de gestión que dentro de la organización tiene diferentes objetivos. Tiene objetivos desde clarificar responsabilidades, poder establecer mejor los objetivos de la empresa, poder definir incluso mejor las funciones de cada puesto de trabajo, ¿ok? Para que sea de conocimiento público e interno en la organización, cuál es el deber, cuáles son las funciones de las personas que ocupan un puesto y cuál es el perfil de esas personas. Tiene diferentes objetivos, tiene diferentes finalidades dentro de las organizaciones. ¿Ok? Pero este perfil de puesto nosotros también lo utilizamos para los procesos de reclutamiento y selección. Es importante aclarar eso. El perfil de puesto no es un documento que se hace única y exclusivamente para el proceso de selección de personal, no. Este perfil de puesto nosotros lo hacemos es un documento de gestión que tiene múltiples objetivos dentro de la organización y uno de esos objetivos también es apoyarnos en él para el proceso de selección. ¿Y cómo nos sirve en el proceso de reclutamiento y selección? Nos ayuda a definir qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando. Ok, este perfil de puesto nos va a aclarar qué es lo que nosotros estamos buscando en la persona que vamos a contratar y para qué vamos a contratar esa persona. Es como la guía que nos va a decir para qué queremos esa persona y qué queremos de esa persona. Es por eso que en la elaboración del perfil de puesto tenemos que tener en cuenta ciertos factores. Uno de estos factores primero es la descripción general del puesto. Recuerdan que les dije, ¿no? En el perfil de puesto tenemos dos grandes grupos, dos grandes partes. Una primera parte en la que detallamos todo acerca del puesto de trabajo y otra parte en la que detallamos todo acerca de la persona que va a ocupar este puesto de trabajo, ¿no? Entonces acá tenemos la primera parte. El objetivo de la descripción general del puesto, ¿no? El objetivo del puesto, que es la misión del puesto, la razón de ser del puesto. ¿Para qué quiero yo este puesto de trabajo? ¿Para qué necesito que este puesto de trabajo exista dentro de mi organización? ¿Cuál es su misión? ¿Ok? Esa es la razón de ser de este puesto de trabajo en mi organización. El departamento al que pertenece o a qué puesto le reportan y qué puestos reportan a este puesto de trabajo. Pregunta, colegas, pregunta clave. ¿En qué documento de gestión yo voy a poder ver a qué departamento pertenece un puesto de trabajo? ¿En qué documento de gestión yo voy a poder ver a qué puesto le va a reportar este puesto de trabajo y qué puestos le reportarán? A ver, ¿en qué documento de gestión voy a poder ver eso? A ver, todos perfecto, en el organigrama. En el organigrama, es por eso que les dije, para que una empresa pueda arrancar adecuadamente sus procesos administrativos de personal, sí o sí tiene que tener bien claro su organigrama, porque del organigrama parten muchísimos documentos de gestión. Ya habíamos visto uno en nuestra sesión pasada, ¿no? Vimos que el comportamiento organizacional estaba ligado también al organigrama, a la estructura de la empresa. Y ahora estamos viendo nuevamente cómo el perfil de puesto también está ligado al organigrama, ¿no? Descripción del puesto, clientes internos, es decir, relación con otros puestos de trabajo internos en la organización,
clientes externos, que ya son los usuarios ajenos a la empresa, y entidades con las que se relaciona. Supongamos que yo quiero hacer una descripción general del puesto de un asistente de recursos humanos. ¿Ok? Yo quiero hacer la descripción general de un asistente de recursos humanos. Tendré que establecerme primero cuál es el objetivo del puesto, para qué existe este puesto de asistente de recursos humanos. Tendré que establecer la razón de ser, la misión de este puesto, que en su caso podrá ser de repente, ¿no? Para el asistente de recursos humanos será apoyar, auxiliar, asistir, ayudar a la administración adecuada de los procesos de la gestión del talento de la organización. Ese podrá ser su objetivo, ¿no? Departamento al que va a pertenecer este asistente de recursos humanos, al departamento de recursos humanos. ¿A qué puesto le va a reportar directamente este asistente? Al jefe de recursos humanos, al encargado de recursos humanos, al gerente de recursos humanos, como lo tengamos denominado. Clientes internos con los que se va a relacionar este asistente de recursos humanos. Pondremos, ¿no? Clientes internos, ¿quiénes son? Los puestos de trabajo internos de la organización. Se tendrá que relacionar con el jefe, con la asistenta social, con la secretaria de recursos humanos, con el encargado de planillas, con los jefes de las demás áreas. Y en este caso, si hablamos de recursos humanos, nos relacionamos con todos los trabajadores. Tendríamos que poner acá todos los colaboradores en general. Clientes externos, en recursos humanos no solemos tener contacto directo con el cliente externo. ¿Por qué? Porque la función de recursos humanos es organizativa, es de organización interna dentro de la empresa. Entonces, con clientes externos no tenemos contacto. Entidades externas con las que nos relacionamos, ahí sí tenemos entidades externas. Por ejemplo, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, AFP, ONP, bancos, Poder Judicial, ¿no? Diferentes entidades externas con las que sí vamos a tener relación directa. Hasta acá tenemos la descripción general del puesto. Terminamos con esa primera parte en la que hablamos todo acerca del puesto de trabajo. ¿Ok? Recuerden también las funciones tienen que ir. Ahora el perfil del candidato. Acá sí vamos a hablar de lo que yo estoy buscando de este candidato. Tendré que especificar estudios, qué conocimientos técnicos quiero que tenga, experiencia laboral y otros requerimientos, estudios para un asistente de recursos humanos. Pondré de repente egresado de la carrera de administración, egresado técnico de administración, egresado de psicología, de contabilidad, de relaciones industriales. Pondré los estudios adecuados, ¿no? Que yo considere que necesite. Conocimientos técnicos. Yo requiero que el asistente de recursos humanos domine bastantes temas. En este caso, requiero que el asistente me domine temas como selección de personal, planilla, remuneraciones, legislación laboral, ¿no? Beneficios sociales, tendré que poner ello. La experiencia laboral. Acá, colegas, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque la experiencia laboral que yo coloque para un puesto de trabajo no puede ser el número que a mí se me ocurra. Ok, a mí se me ocurrió poner 3 años, solicitaré 3 años. Se me ocurrió poner 1 año, solicitaré 1 año, ¿no? No. El número de tiempo o la cantidad de tiempo de experiencia laboral que yo pida para un puesto de trabajo tiene que ir de la mano con el nivel de estudios que esté pidiendo. Ok, acá entra mucho lo que es la proporcionalidad. La cantidad de experiencia tiene que ir de la mano con la proporcionalidad, o tiene que ir en proporción con el nivel de estudios que yo estoy pidiendo. Si, por ejemplo, estoy solicitando una persona que sea egresada de la universidad, no le puedo pedir de experiencia 3 años, no 2, 3 años. Si estoy pidiendo una persona que recién esté egresando de la universidad. Por el contrario, si en el nivel de estudios estoy pidiendo una persona que tenga una maestría en gestión de recursos humanos, entonces en experiencia laboral no le voy a pedir 2 años, es muy poco.
Para una persona con posgrado ya tengo que pedirle ya un tiempo mayor a los 5 o 6 años. ¿Ok? Entonces, el nivel de experiencia laboral va de la mano o tiene que ir en proporción con el nivel de estudios que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo quiero un egresado o un bachiller, no tengo que pedirle acorde al tiempo de experiencia de ejercicio que está teniendo. Una persona recién egresada de la universidad, ¿cuánto es lo mínimo que yo podría pedirle de experiencia? Perdón, lo máximo que yo podría pedirle de experiencia, un año de experiencia. ¿Y dónde está esa experiencia adquirida en ese año? Recordemos que actualmente las universidades, institutos, en especial cuando son carreras administrativas, durante los últimos semestres o años de estudios, les exigen el desarrollo de prácticas preprofesionales o pasantías de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras ellos son alumnos de sus institutos o de sus universidades, tienen que realizar prácticas en las empresas y esas prácticas ya se consideran como experiencia laboral. ¿Ok? Entonces, en esa experiencia laboral, yo tendré que considerarla para una persona de repente recién egresada que yo pueda estar solicitando por acá, que nos dicen Noé. En muchas convocatorias de trabajo no hacen eso, piden egresados con 2 años de experiencia, entre otras cosas. Ese es el error que se cometen. Y tenga por seguro que esas empresas que piden esos requisitos, puede ser que encuentren una persona que cumplan con esos requisitos. Puede ser, tampoco. No es imposible, pero es como buscar la aguja en un pajar. Y lo más probable es que no estén contratando una persona ideal. Es por eso que también se recomienda que las prácticas o las pasantías durante la etapa de formación son muy importantes. No solamente es para cumplir con la nota o con la tarea o con el trabajo, sino que eso ya se considera nuestra primera experiencia laboral cuando hablamos en un entorno profesional. ¿Ok? Esa ya se considera nuestra primera experiencia laboral. Y de ahí ya vemos competencias personales y profesionales como comunicación, habilidad de delegación, enfoque a resultados, actitud de servicios, otras, esas ya son, perdón, otras habilidades que se les puede pedir, ¿no? Permítame un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir por acá. A ver, dejar de compartir, ya está. Y por acá les voy a compartir, por ejemplo, este es un perfil de puesto, por ejemplo, ¿no? Como les digo, actualmente, antes, cada uno, teníamos que elaborar nuestros perfiles, ahora ya son en la computadora todo, ¿no? Antes, ¿no? Antes los perfiles los hacíamos a mano o en Word, invención de cada uno. Ahora podemos adquirir directamente dashboards o cuadros de mando que nos ayudan ya a simplificar este proceso. Yo les muestro acá un ejemplo, ¿no? De un dashboard de un perfil de puesto que les puedo recomendar, colegas, que si tienen la opción puedan conseguirse estos dashboards que nos facilitan bastante, el desarrollo y elaboraciones de perfil de puesto, ¿no? Acá tenemos el perfil de puesto. Como ven, tenemos una primera parte que es la identificación del puesto. Acá vemos, ¿no? Auxiliar de recursos humanos, el puesto inmediato superior, el jefe de recursos humanos, el código, todo ello, la ubicación organizacional, el pedacito del organigrama donde está ubicado el puesto, ¿no? Lo colocamos acá, la misión del puesto, las funciones del puesto, que como les digo, hay cuadros de mando que no solamente nos ayuda a determinar las funciones, sino también a determinar funciones esenciales de cada puesto. ¿A través de qué? Midiendo la frecuencia de la realización y el tipo de función. ¿Cómo medimos la frecuencia? La frecuencia, si la función se va a desarrollar de manera mensual, quincenal, semanal o diaria, y el tipo de función, si va a ser estratégica, de gestión, de control u operativa. ¿No? Y acá podemos ver, nos va validando las funciones, coordinaciones internas,
coordinaciones externas que puede tener el puesto de trabajo. Acá, por ejemplo, la especificación del puesto, la formación académica, ¿no? Nos pide universitario, que es decir, que tenga educación universitaria. Aceptamos egresados, bachiller o titulados para este puesto, es decir, no discriminamos si es que es un egresado, un titulado, sino que los tres pueden hacerse cargo de este puesto. Carreras preferidas que tenemos para ocupar el puesto de trabajo. No requerimos colegiatura, no requerimos habilitación profesional para este puesto. Y acá ya podemos poner algunos conceptos, conocimientos que requerimos que tenga. Acá ofimática, nivel de ofimática también debe ir en un perfil de puesto, dependiendo del puesto de trabajo, qué nivel de ofimática requerimos. Basic Word, Word básico, intermedio, avanzado, PowerPoint básico, intermedio, avanzado. Ahí también tenemos que buscar, ¿no? Qué tipo de ofimática es la que se requiere, el nivel de idioma también, aspectos generales, ¿no? Y así podemos nosotros encontrar diferentes tipos de plantillas, dashboard, cuadros de mando que nos pueden ayudar a elaborar nuestros perfiles de puesto. Pero ¿por qué es esencial que yo elabore este perfil de puesto? ¿Ok? Es esencial que yo elabore este perfil de puesto porque esto es lo que me va a ayudar a definir bien qué es lo que voy a buscar. Hasta este momento yo todavía no he lanzado una convocatoria, no tengo candidatos. Acá estoy definiendo bien, pero así a detalle, qué es lo que yo voy a buscar, qué es lo que yo necesito de la persona que vaya a contratar para este puesto de trabajo. Es por eso que se recomienda que en los perfiles de puestos seamos más claros que se pueda. ¿Ok? Seamos lo más claros que se pueda, porque es acá donde nosotros vamos a definir qué es lo que queremos buscar. ¿Ok? Y después de que ya nosotros tenemos elaborados nuestros perfiles de puesto, acá tenemos algunas otras plantillas de perfiles de puesto que son un poco que se las dejamos, que se las hemos puesto ahí para que ustedes puedan hacerlas por referencia, que son sencillas también de usar, ¿no? Como les digo, hay ya cuadros de mando mucho más avanzados como el que les he mostrado, pero también hay plantillas que nos son bastante útiles y de fácil elaboración o de elaboración sencilla. Lo importante, más que el modelo, la plantilla que yo utilice, lo importante es el nivel de detalle que ponga a la descripción de este puesto. En este puesto, en una descripción de puesto, yo no puedo ser ambiguo. No puedo ser, como se dice, suponer o obviar algunas cosas, porque es lo que yo voy a buscar. Entonces, tengo que ser lo más específico. Es que imagínense que ustedes van a ir al mercado. Van a ir al mercado a hacer sus compras y van a hacer su lista para sus compras del mercado. Y que ustedes tengan en la cabeza, quiero comprar plátano, mango, uva, higo, manzana, pera y naranja. Y tengan esas frutas en su mente, que es lo que ustedes quieren ir a comprar, pero en su lista únicamente ponen quiero frutas. Lo más probable es que cuando lleguen al mercado se olviden, no lleguen a comprar todas las frutas que querían, o compren frutas de más, o no compren las frutas que querían, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente pusieron de manera ambigua, de manera general, frutas. Diferente que si ustedes ponen cada fruta que quieren comprar, ya van a ir al mercado con su lista y van a decir, he venido a comprar esto y compro esto. Requiero eso y compro esto. Necesito esto y compro esto. Es igual nuestro perfil de puesto. Nuestro perfil de puesto ya nos dice, quiero esto, esto, esto. Y cuando nosotros estemos contratando, vamos a contratar eso, eso y eso. ¿Ok? Esa es la importancia que tenemos en nuestro perfil de puesto. ¿Ok? Y cuando ya tenemos nuestro perfil de puesto, ya lo tenemos ya bien elaborado, todo el perfil de puesto, he sido detalloso en cada parte, en cada aspecto de mi perfil de puesto y que se me estaba pasando algo muy importante, colegas, ¿ok? En el perfil de puesto, se me estaba pasando, a ver, déjenme ver si lo tengo por acá para ver si es que lo puedo compartir. Sí, lo puedo compartir.
¿Ok? En el perfil de puesto, colegas, hay una parte que es en la que nosotros podemos establecer, por ejemplo, ya no lo puedo reproducir, pero ya, se los voy a explicar si no. Ok, en el perfil de puesto también me permite poner en algunas plantillas requisitos generales del puesto, donde yo puedo poner si necesito género femenino o masculino para el puesto, donde puedo poner si requiero estado civil casado, soltero, donde puedo poner una edad mínima, una edad máxima, ¿ok? Hay una parte en la que en requisitos generales del puesto que me permite hacer eso, ¿ok? Yo puedo hacer eso, pero ojo, tengo que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada en que yo pueda caer en discriminación. Si yo de repente tengo un puesto de trabajo y para ese puesto de trabajo de repente yo requiero que sea una mujer, ¿ok? Y viene un trabajador o un candidato y agarra y dice, yo estoy postulando este puesto de trabajo, cumplo con todo el perfil, ¿ok? No tengo ningún problema, cumplo adecuadamente con el perfil, cumplo con todos los requisitos, pero no me dejan postular porque soy hombre. ¿Ok? Si yo no tengo una respuesta que sustente adecuadamente el por qué no puede, por qué esa persona no puede entrar a mi proceso de convocatoria por ser hombre, ¿ok? Puede estar cayendo en discriminación, salvo que tenga la excusa adecuada o que tenga una excusa que me ayude a sustentar adecuadamente el por qué yo estoy pidiendo en este caso un género específico es justificable. Por ejemplo, hace poco estábamos haciendo un proceso de convocatoria se me fue el nombre del puesto de trabajo, pero era como que una base de control de una empresa de taxis. Ok, es como una empresa de taxis que se llama, la empresa de repente alguien por ahí la ha escuchado, que se llama Femtaxi, ok, Femtaxi, y que y que estaban buscando una señora o señorita que se hiciera cargo como de la base central de esa empresa de taxis, ¿no? Y pusieron como requisito obligatorio es que sea mujer. ¿Ok? Cuando se especificó por qué tiene que ser mujer, en caso que algún candidato quiera postular y se le diga que no se puede por su sexo, ¿qué justificación se va a dar? ¿Por qué tiene que ser mujer? Y ya se establecieron, porque esta es una empresa que se está creando, una empresa de taxis que se está creando únicamente para el traslado de mujeres. Es decir, esta empresa de taxi no va a transportar no va a transportar hombres, únicamente va a transportar mujeres que transportan mujeres para poder asegurar nuestra seguridad, nuestra integridad. Por lo tanto, todo el equipo humano, toda la fuerza laboral tiene que ser integrada únicamente por mujeres. En ese caso, ellas tenían bien establecido el por qué no podían postular un hombre y no estaban cayendo en discriminación, sino que era parte de su misión y de su cultura. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando colocamos algunos requisitos, más que todo cuando hablamos de sexo, de estado civil y de edad en nuestros perfiles de puesto. Muy bien. Ahora, colegas, cuando yo ya tengo mi perfil de puesto listo, ya sé qué es lo que quiero, ¿ok? Ya analicé todo y ya tengo bien clara mi lista, ya sé qué es lo que quiero. Ya paso a lo que es mi reclutamiento de candidatos. Acá nos tiene, ¿no? Determinamos la necesidad, sí, a través de nuestro perfil de puesto. Definimos el puesto y las competencias, sí. Ahora tenemos que elegir la forma en la que vamos a reclutar a nuestros candidatos. Y para eso tenemos tres tipos de forma de reclutamiento. Ok, reclutamiento interno, reclutamiento externo y reclutamiento mixto. Ok, son los tres tipos de reclutamiento. Acá no lo hemos puesto el mixto, pero el mixto es una mezcla de ambos. Ok, pero vamos a hablar del reclutamiento interno y el reclutamiento externo. ¿Qué es el reclutamiento interno? El reclutamiento interno es cuando los candidatos que yo voy a traer o mis candidatos van a ser personas que estén dentro de mi organización o relacionadas directamente con mi organización.
¿Cuáles son esas fuentes de reclutamiento interno? Por ejemplo, mis propios trabajadores, becarios, practicantes, pasantes que estén ya formando parte de mi empresa, trabajadores antiguos, trabajadores que en algún momento laboraron conmigo y ahora ya no laboran conmigo. Entonces, estos trabajadores, recuerdan que hablamos del legajo de personal, ¿no? Que cuando un trabajador se va, yo tengo que conservar su legajo por lo menos 5 años, ¿ok? El legajo no sirve solamente para defendernos de algún juicio, sino también sirve porque se abre un puesto de trabajo en mi empresa y recuerdo a este trabajador. Voy, reviso su legajo de personal. En su legajo de personal veo que cumple con todo el requisito, puedo considerarlo como reclutamiento interno, puedo reclutarlo para que postule este puesto de trabajo. Programa de referidos. ¿Qué es el programa de referidos? El programa de referidos es cuando yo pido la recomendación de mis trabajadores o pido que mis trabajadores refieran a sus propios amigos, conocidos, colegas a un puesto de trabajo. Es como que es como que nosotros seamos una empresa y ustedes sean mis trabajadores, por ejemplo. Y yo les digo, estimados colegas, tengo un puesto de trabajo habilitado para un administrador, ¿no? Si ustedes tienen conocidos, familiares, amigos que quieran postular al puesto de trabajo, indicarles que este es el que pueden enviar sus CV, sus datos a este correo. Entonces sus amigos van a enviar, ustedes les dirán a sus conocidos. No, eso es un programa de referidos. Eso también es un reclutamiento interno. Es decir, cuando mis candidatos provienen de referencias o de personas que elaboran propiamente dentro de mi organización. Y este reclutamiento interno se recomienda que sea la primera fuente o el primer, que sea la primera fuente o la primera opción para reclutar candidatos, ¿ok? Que mi empresa, cuando tengo un puesto de trabajo, primero piense en qué trabajador de mi empresa puede ocupar ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque recordarán también que en nuestra sesión pasada hemos hablado bastante de la motivación, del comportamiento organizacional y la importancia de la satisfacción. ¿Ok? Entonces, este reclutamiento interno va de la mano también con lo que es la promoción interna. Y eso refuerza bastante la motivación. Imagínense que todos ustedes trabajan como asistentes de recursos humanos. Todos ustedes trabajan ahorita como asistentes de recursos humanos y de pronto el jefe indica que ya no va a laborar, el jefe de recursos humanos indica que voy a dejar libre el puesto de trabajo. Que dice, ya, voy a dejar libre el puesto de trabajo. Entonces ahí yo puedo hablar con ustedes y ustedes ahí yo puedo hablar y les puedo decir, muy bien, colegas, ustedes que son asistentes de recursos humanos, presenten sus papeles, pueden postular para este puesto de jefe. Eso va a ser para ustedes una motivación. ¿Por qué? Porque van a ver la oportunidad de ascenso. ¿Ok? Y si por A o B uno de ustedes no consiguen este puesto de trabajo, ¿ok? O no cumplen con los requisitos, de repente ustedes son titulados y el puesto para la jefatura requería que tengan una maestría y ustedes se dan cuenta que no cumplen con los requisitos, ¿qué es lo que va a motivar en ustedes? Que digan, para la siguiente, tengo que poder. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner a estudiar la maestría, porque si estudio la maestría, cuando este puesto vuelva a estar disponible, yo voy a poder postular y voy a poder obtenerlo. Es decir, elevamos la promoción interna. Por ahí, Elena, ¿tenemos alguna consultita? Que estamos con la manito levantada de repente. A ver, si es que tenemos alguna consultita. Ah, ok, seguro solo se levantó la manito. Ok, entonces la promoción, el reclutamiento interno también eleva la promoción interna. Ok, ahora no hay que confundir promoción interna con el ascenso laboral directo. El ascenso laboral es cuando yo vengo y les digo, ustedes, ¿sabes qué? Mira, tu jefe ha renunciado,
Por lo tanto, por tu mérito, por tu desempeño, por el tiempo que tú estás acá en la organización, te corresponde a ti asumir ese puesto, ¿no? Felicitaciones, a partir de mañana eres el jefe de área. Eso es un ascenso inmediato, ¿ok? Que está bien que se dé, ¿no? También es algo muy beneficioso para la empresa, está bien, pero eso ya no es un reclutamiento interno. ¿Ok? Eso ya no es reclutamiento interno, eso es ascenso inmediato. Pero el reclutamiento interno es cuando yo considero a mis trabajadores para que entre ellos peleen por este puesto de trabajo, como se dice. Por eso desde un inicio indicamos, ¿no? El proceso de selección es un concurso donde postulan donde hay varios participantes y uno de ellos va a ganar. Es lo mismo, ¿no? Este proceso de selección, tienen que haber candidatos, tengo que tener opciones para que yo pueda elegir a un ganador. ¿Ok? Entonces, ese es el reclutamiento interno. Y por otro lado, tenemos el reclutamiento externo, que es lo contrario al reclutamiento interno, que es cuando mis candidatos provienen de personas ajenas a mi empresa, personas externas, totalmente ajenas a mi empresa. ¿Quiénes son, por ejemplo, personas, primero ya sabemos, personas que son ajenas, personas que vienen a través de, por ejemplo, plataformas de empleo, portales de empleo, los más conocidos actualmente, CompuTrabajo, Boomerang, LinkedIn, Indeed, Jobl, ¿no? Fuentes, portales de trabajo. Si es que hablamos, si es que retrocedemos un poquito más, de repente recordarán los que estamos de repente con un poquito más de edad, cuando queríamos buscar trabajo, teníamos que comprar el periódico los domingos. Los domingos se compraba, al menos en el Perú, se compraba el diario El Peruano o El Pueblo, que también se llamaba, y ahí teníamos que buscar en la sección de convocatorias, ¿no? O lo que actualmente todavía existen, lo que son las agencias de empleo. No, esas son las convocatorias externas, por ejemplo, que ya se han modernizado con la tecnología. Ahora todo lo tenemos por internet. Ahora también lo que les mencionaba un inicio, cuando iniciamos nuestro curso, hay empresas que se han creado exclusivamente para realizar estos procesos de reclutamiento y selección. Algunos ejemplos de esas empresas, Manpower, por ejemplo, Adecco, ¿no? Que son empresas grandes cuya finalidad de creación es hacer estos procesos de reclutamiento de candidatos y selección a otras empresas. Personas que se han especializado, que han llevado cursos de especialización, diplomados exclusivamente en reclutamiento y selección de personal y trabajan actualmente como headhuntings o lo que se conoce como los cazatalentos, ¿no? O lo que conocemos como los freelance, ¿no? Los reclutadores freelance que trabajan de manera independiente realizando estos procesos a otras empresas. Es decir, el reclutamiento externo, estas son mis fuentes de reclutamiento externo, pero es cuando yo consigo personas ajenas a mi empresa. ¿Ok? Este reclutamiento externo se recomienda primero, se recomienda para cargos que no vayan a ser gerenciales o de confianza. ¿Ok? Ahora, también se recomienda este proceso de reclutamiento externo cuando veo que de repente no tengo la suficiente cantidad de candidatos de promoción interna. ¿Ok? Lo recomendable en estos casos es hacer un reclutamiento mixto. ¿Qué es un reclutamiento mixto? Cuando en este concurso que yo voy a hacer para obtener un candidato final, para contratar a alguien, cuando en este concurso yo voy a contratar cuando en este concurso yo voy a tener trabajadores candidatos que ya son trabajadores de mi empresa y también candidatos externos. Es decir, yo voy a tener una baraja de opciones entre candidatos que pertenecen a mi empresa y candidatos que no pertenecen a mi empresa para poder elegir la mejor opción. Siempre se recomienda eso. Lo más adecuado es que hagamos un reclutamiento mixto, no prohibir postular a personas que ya estén trabajando en nuestra empresa o cerrarnos a ver opciones externas a nuestra empresa para
contratar. La finalidad es que yo contrate al mejor candidato para el puesto, ¿ok? Que yo contrate a la persona ideal para el puesto ideal. Y entre más opciones tenga, mejor. ¿Ok? Entonces, estas son mis fuentes de reclutamiento. ¿Y cómo atraigo a estos candidatos? ¿No? ¿Cómo atraigo a estos candidatos? Lo hago a través de los anuncios de empleo y de las convocatorias. ¿Qué son las convocatorias? La convocatoria podríamos decir que es como un copy-page de nuestro perfil de puesto. La convocatoria es lo que yo voy a publicar, que voy a poner todos los requisitos del puesto, todo lo que requiere el puesto, las funciones que va a realizar la persona, la descripción, ¿no? Lo que requiero, las habilidades, competencias, estudios, conocimientos, experiencia que va a tener la persona o que tiene que tener la persona que quiere obtener este puesto de trabajo. Esa es la convocatoria, contiene todo. ¿Ok? Y es lo que yo publico. Y mi convocatoria, entre más clara sea, en mi convocatoria, entre más detallada sea, es mejor. ¿Por qué? Porque las personas que se van a postular van a leer la convocatoria y se van a postular si es que cumplen con todos los requisitos. ¿Ok? Si es que cumplen con todos los requisitos. Por lo general, ¿qué es lo que pasa? ¿No? A veces recibimos mucho lo que es candidatos spam o candidatos que no cumplen con los requisitos que nos generan pérdida de inversión de tiempo. No, a veces, por ejemplo, yo pongo, estoy buscando un asesor legal, pero yo requiero que este abogado sea colegiado. No, pongo, yo requiero eso para mi puesto, que este abogado sea colegiado. No, entonces, ¿y qué pasa si yo en mi convocatoria no pongo que uno de los requisitos es que este abogado sea colegiado? ¿Por qué? Porque no lo consideré, no tomé la importancia o dije de repente, se supone, ¿no? Que si va a ser un asesor legal ya tiene que estar colegiado, se supone. No, no lo coloco en mi convocatoria. ¿Qué es lo que yo voy a recibir? Voy a recibir varios candidatos que no están colegiados y los voy a tener que descartar. Y el hecho de estar revisando cada CV y tener que estar descartando y descartando y descartando, me va a generar pérdida de tiempo, ¿ok? Y pérdida de interés. Sin embargo, si yo en mi convocatoria pongo, ¿no? Este requisito que sea colegiado, ya los candidatos que no estén colegiados van a decir, ah, ya, no cumplo con el perfil, no postulo. Ok, y eso también eso también para el reclutador le va a generar ahorro de tiempo. La convocatoria, entre más clara sea, es mejor. ¿Por qué? Porque va a hacer que mis candidatos se postulen de manera más, o que los candidatos que se postulen van a ser, o se van a ajustar más al perfil que yo estoy solicitando. Y dentro de las convocatorias hay una parte muy curiosa, que es esta, la del salario, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos un detalle que nos dice no informado en el salario. Primero tenemos que aclarar algo. Todas las empresas ya tienen un presupuesto asignado a cada puesto de trabajo. ¿Ok? Todas las empresas por lo general, ¿no? Las empresas que manejan en orden su organización, ya tienen un presupuesto asignado a cada puesto de trabajo. Pero ¿por qué las convocatorias no ponen el salario que están ofreciendo? Algunas, otras sí los ponen, algunas no los ponen, porque esperan poder negociar estos salarios con el candidato. De repente yo tengo un puesto para auxiliar de recursos humanos y lo que yo tengo, el presupuesto que yo he generado, si hablamos en moneda peruana, es 2,000 soles. Yo he presupuestado 2,000 soles para este puesto de trabajo. Y bueno, y me pongo a postular, me pongo a entrevistar a mis candidatos, me pongo a ver los candidatos más interesantes y les pregunto, ¿no? ¿Cuál es su expectativa salarial? Y ellos me responden, mi expectativa salarial es 1,500, 1,600, 1,700, 1,600. ¿Qué quiere decir? De que yo estoy pagando bien el puesto de trabajo, entonces puedo negociar el puesto, ¿no? De repente me está pidiendo 1,500. Le puedo decir, está bien si te pago 1,600. Sí, perfecto. Estoy teniendo ahorro de costos, estoy teniendo ahorro de costos. ¿Ok? Es por eso que algunas empresas en la convocatoria no ponen el salario, pero eso también nos puede jugar en contra en algún momento.
¿Por qué? Yo sigo con el mismo presupuesto, 2.000 soles para este puesto, ¿ok? Estoy avanzando en los procesos y el candidato que me gusta, he descartado a varios candidatos y estoy conservando a un candidato que me gusta. Y este candidato, ya en una parte avanzada del proceso, tocamos el tema de su expectativa salarial y me dice, no, mi expectativa salarial es de 3.000 soles. Yo le digo, mira, lo que yo tengo presupuestado es 2.000 soles para el puesto de trabajo. No, lo siento. Mi precio en el mercado es 3.000 soles y me retiro. Es decir, me quedé sin otros candidatos y perdí al mejor candidato. Es por eso que también nos puede jugar en contra. Al igual que el perfil de puesto, como tiene que ser lo más claro que pueda para que yo pueda conseguir al candidato adecuado, la convocatoria también tiene que ser lo más específica y lo más clara que se pueda para que los candidatos que se postulen sepan a qué se están postulando, se ajusten al perfil y yo no solo tengo una baraja grande de candidatos, sino que esta baraja de candidatos también sea en su mayoría candidatos que se ajusten al perfil de puesto. Y después de que ya tengo mi baraja de candidatos, ¿ok? De que ya recluté, ya llamé a todos mis candidatos, después de que ya tengo mi baraja de candidatos, vamos a seguir con lo que es la selección de personal. Ahora sí vamos a empezar a seleccionar quiénes sí y quiénes no pasan. ¿Ok? Quiénes sí pueden seguir y quiénes no van a seguir en esto. Y para la selección de personal yo tengo que pasar varios filtros, en realidad son muchos filtros en esta parte. Vamos a especificar algo. Una de las partes más trabajosas de todo este proceso es la elaboración del perfil de puesto. Pero la parte más importante para la selección es esta parte, la tercera. Es la parte definitoria, porque acá ya es donde decidimos a quién vamos a contratar. En la primera parte para este proceso va a ser el descarte de los CVs. Como les mencioné, yo voy a tener una baraja de posibilidades. Aunque yo voy a tener una baraja de candidatos, una baraja de posibilidades para poder contratar. Pero voy a tener que empezar a hacer el descarte, porque si tengo 600 candidatos, no voy a entrevistar a los 600, ¿no? Ni voy a hacer pasar pruebas, exámenes a los 600. Tengo que empezar por un simple descarte. Y ese descarte es lo que conocemos como el descarte de CV. Y este descarte de CV es también donde tenemos que tener más control y más cuidado, porque error frecuente en el que se suele caer cuando no tenemos un profesional o un experto en procesos de reclutamiento. ¿Ok? Error frecuente en el que caemos. Tenemos nuestros candidatos acá, tenemos sus CVs y ¿qué hacemos? Miramos un CV, si me gusta, se queda. No me gusta, se va. Es decir, empezamos a descartar a los CVs de los candidatos, no los CVs, directamente al candidato. Empezamos a descartar al candidato a simple vista. Es como que yo les ponga 3 personas al frente suyo y ustedes me digan, tiene cara de buenito, se queda, tiene cara de malo, se va. No es como que estemos haciendo un descarte así, que yo agarre y me ponga a ver los CVs y diga, sí me gusta, pasa, sí me gusta, pasa, no me gusta, no me parece, lo voy a revisar, no sé, puede que sí, puede que no, no pasa, ¿no? Ese es el peor error que se puede cometer. ¿Por qué? Porque ahí ya en uno de esos CVs que estamos descartando, podemos estar descartando un candidato que sí se ajusta al puesto. Y en los CVs que podemos estar conservando, podemos estar conservando candidatos que no son para el puesto. Hay algo importante en estas técnicas de selección y es que este famoso refrán que dice a ojo de buen cubero, ¿no? O a intuición o a sexto sentido no sirve. Para los procesos de selección necesitamos manejar con tablas, con porcentajes. Necesitamos trabajar con métodos de calificación y evaluación. Y es por eso que yo les decía la recomendación, colegas,
Si ustedes pueden conseguirse o pueden, o tienen la facilidad de repente de poder adquirir dashboards o cuadros de mando para selección de personal, háganlo si es que quieren dedicarse a esto o elaboren ustedes mismos sus cuadros de selección de personal, que es bastante complicado en realidad poder elaborar uno mismo su dashboard de selección de personal, pero nos sirve bastante, ¿ok? Nos llega a ser bastante de ayuda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos cuadros llegan a ser de ayuda para poder nosotros empezar a descartar nuestros perfiles. Permítanme, por ejemplo, nuevamente les voy a mostrar, a ver, dejar de compartir. Por acá creo que tengo otro. A ver, mientras les presentan, nos preguntan, los perfiles de puesto, ¿cada cuánto se deben actualizar? Va acorde a la necesidad de la empresa y de los cambios, exacto, va acorde a la necesidad de la empresa y de la política que tenga la empresa. En realidad, lo que se recomienda, el perfil de puesto no es que tenga un tiempo de durabilidad, ¿ok? No es que el perfil de puesto cada año se deba actualizar, no. Pero lo que sí se recomienda es que en primero, si es un puesto que suele tener cierto tipo de rotación, cada que haya una rotación de personal, se tiene que actualizar este perfil de puesto. Por ejemplo, yo tengo mi perfil, ¿ok? Tengo una persona que está ocupando ese puesto y esa persona se va. Yo voy a iniciar un nuevo proceso de selección para contratar al reemplazo de esa persona. Si voy a iniciar un nuevo proceso de selección, sí o sí voy a tener que actualizar ese perfil de puesto para iniciar ese proceso. Pero mientras yo tengo una persona ocupando el puesto de trabajo, sí puedo conservar el mismo perfil de puesto. Ok, sí lo puedo conservar. Eso depende de la necesidad, como usted misma lo menciona, Telasim, depende mucho de la necesidad y de y de los cambios o de las actualizaciones que puede estar teniendo la empresa. Por ejemplo, acá les voy a mostrar para el descarte de los CVs. ¿Por qué les digo que el descarte de CVs no tiene que ser a ojo de buen cubero o simplemente ver CVs cuál sí me gusta, cuál no e ir descartando? Acá, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que, para nosotros hacer un adecuado descarte de CVs, porque vamos a recibir muchísimos, ¿ok? Para hacer un adecuado descarte de CVs, tenemos que establecer porcentajes de peso mínimo y peso máximo, ¿ok? Peso mínimo, o los requisitos mínimos que debe tener para cumplir el puesto, que siempre sumen más de un 51%, y peso máximo, ¿ok? Que es el ideal que debe tener el puesto de trabajo, ¿ok? Si cumple con ese ideal, estamos perfectos. Y de acuerdo a ello, yo debo calificar, ¿no? Acá, por ejemplo, yo pido entre 20 y 25 años. En este caso tiene 26, entre 20 y 25 años le califico con 3%. De 26 a 35 años con el 5%. Me está cumpliendo, ¿no? Entonces yo debo ir calificando. Si acá, por ejemplo, yo le pusiera acá de repente un 0, ya me saldría no apto para el puesto. Basta con que algo acá me diga no apto para que yo pueda descartar a este candidato. Es así como deberíamos hacer los descartes de los CVs, en base a porcentajes, a pesos, a medidas, ¿ok? A evaluación, no simplemente a ojos de buen cubero o a me parece que sí, me parece que no, porque ese es donde cometemos los grandes errores en los procesos de selección. Ahí cometemos los grandes errores cuando no hacemos descartes adecuados. Después de que yo ya hice mi descarte de CVs adecuados, me voy a quedar con un grupo de CVs, los que sí pasaron el primer filtro. Y a ese primer filtro yo tengo que empezar a aplicar otros tipos de pruebas. Una prueba básica, obligatoria en cuanto a necesidad organizacional que se tiene que pasar es la prueba psicológica del candidato. ¿Por qué la prueba psicológica del candidato es necesaria dentro de las organizaciones y tenemos que pasarlas? ¿Ok? ¿Por qué?
Porque yo no solamente puedo basarme en contratar a un trabajador por lo que dice su CV o por los conocimientos o la sapiencia que tiene, sino también tengo que saber a qué tipo de persona estoy contratando. Si no, imagínense que estamos contratando un chofer para un bus interprovincial que va a llevar personas en carreteras, en tramos largos de carretera, y que esta persona de repente suele tener ataques de pánico, suele ser una persona eufórica, suele tener ataques de impulsividad, agresividad, ¿no? Y que en algún momento le venga un ataque de impulsividad en plena carretera a 4 de la mañana, estoy poniendo en riesgo la vida de más personas. Por lo tanto, yo requiero saber eso. También necesito saber, en la prueba psicológica me ayuda a eso, a saber qué tipo de persona estoy contratando, qué destrezas, qué habilidades también va a tener, ¿no? Y lamentablemente la prueba psicológica últimamente, debo decir que últimamente se vio bastante descuidada en los procesos de selección, pero bastante descuidada. Ahora ya no, ahora ya se están repotenciando las pruebas psicológicas, pero de otra forma. ¿Por qué les digo que hasta hace unos años se vio bastante descuidada? ¿No? Si no, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, colegas, ¿ok? Este, ¿cuántas veces ustedes de repente les han aplicado o han aplicado esta prueba de, justo a eso voy, ¿no? Esa prueba de dibujar el hombre bajo la lluvia. Por ejemplo, a ver, ¿alguna vez a alguno de ustedes les han aplicado esa prueba o ustedes han aplicado esa prueba? Varias veces lo dicen, no, a ver, los demás, alguien más ha pasado por esta prueba de el hombre bajo la lluvia, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí tenemos una colega que no ha pasado por ellas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Esta prueba psicológica del hombre bajo la lluvia no es que sea una prueba mala en realidad, ¿ok? Es una prueba buena, es una prueba que ha servido durante mucho tiempo, ¿ok? Es una prueba buena. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esta prueba? Esta prueba ha sido muy usada, como se diría, muy criollamente, muy chancada. ¿Ok? Ha sido muy chancada. Y no solamente esta, por ejemplo, la del hombre bajo la lluvia. Varias pruebas psicológicas que se aplicaban en pruebas de selección han sido muy reutilizadas, como dices, muy comerciales, muy chancadas, ¿no? Y que se han utilizado tanto y tanto y tanto que es como que ya se sabe la manera correcta de hacerlas. Por ejemplo, esta es la del hombre bajo la lluvia. Si yo les digo que ustedes dibújenme un hombre bajo la lluvia, los que ya han pasado varias veces ya saben que tienen que dibujar al hombre al centro de la hoja, con su pisito, con su paraguas, que tienen que dibujar la lluvia, ya saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces ya la prueba a mí, que ya yo que voy a querer o el psicólogo que va a querer evaluarlos, ya no va a poder sacar algo conclusivo de ustedes, porque ya no es una realidad de ustedes, ya ustedes han visto cómo se hace correctamente. Es como que yo les quiera aplicar un examen a ustedes, pero previamente a eso ya ustedes tienen las respuestas correctas, ¿no? Entonces, no va, no vamos a poder medir si ustedes aprendieron o no aprendieron, es igual en esa prueba psicológica. No quiere decir que esa prueba sea mala, ojo, no quiere decir que la prueba no sirva, la prueba ha sido muy buena, pero ya esa prueba ya se jubiló, ya no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque ya todos saben cómo hacerla de manera correcta, ¿ok? Pero vamos a ver qué nos dice, pero soy profesional. Vamos a ver sus comentarios. Muy bien, a eso vamos, Juan Porras, ¿no? Ya se sabe cómo dibujar las habilidades blandas, las pruebas psicométricas son las más eficientes. A eso vamos, Noé, ¿no? Entonces, esas pruebas ya no están siendo utilizadas, pero hasta hace poco todavía seguían utilizando esas pruebas. Todavía seguían utilizando ese tipo de pruebas en los procesos, por eso es que se vio bastante descuidado ese aspecto psicológico en las pruebas, pero ya ahora estamos utilizando más lo que justo nos dice Noé, las pruebas psicométricas. Y estas pruebas psicométricas, cuando ustedes las realizan, no aparecen en una prueba psicológica.
No parecen ser pruebas psicológicas, en realidad parecen ser hasta parecen más exámenes de razonamiento verbal, razonamiento matemático, pero no parecen pruebas psicológicas, pero lo son. ¿Por qué? Porque son para medir tiempo, para medir habilidad, para medir destreza, para medir tiempos de respuesta, ¿ok? Y son más eficaces en los procesos de selección. ¿Ok? Entonces, el aspecto psicológico es muy importante. Y en este aspecto, en todo el proceso de selección, todo el proceso de selección lo podemos hacer, lo puede hacer el administrador, el contador, preferentemente relacionista industrial, puede hacerlo, en realidad cualquier profesión puede encargarse de todo este proceso de selección. Pero específicamente en esta parte de la aplicación de pruebas, preferentemente debe hacerlo el psicólogo. ¿Por qué? Porque él es el experto. ¿Ok? Él es el experto, él es el que ha estudiado para ello. Pero ¿qué pasa si en mi organización o en mi empresa no tenemos, en este caso, no tenemos el alcance o no tenemos la disponibilidad de contar con un psicólogo? ¿Qué hacemos si no tenemos para contar con un psicólogo? ¿Ok? ¿Podemos aplicar las pruebas? Sí, igual podríamos aplicarlas. Yo para ese caso yo les puedo dar unas dos recomendaciones. Primero, si nosotros queremos dedicarnos a recursos humanos, ¿ok? Si queremos dedicarnos a recursos humanos, y específicamente en esta parte de la selección, pero no somos psicólogos, sí o sí tenemos que complementar nuestros estudios. ¿Y cómo tenemos que complementar nuestros estudios? ¿Ok? Con algún curso, algún diplomado o alguna especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Sí o sí, es necesario para recursos humanos complementar nuestros estudios con psicoterapia cognitivo y conductual. ¿Específicamente para qué? Para poder medir comportamiento, satisfacción, motivación organizacional y para poder aplicar e interpretar esta parte de las pruebas psicológicas, ¿ok? Los que nos dedicamos a recursos humanos, que no tenemos la profesión de psicólogos, como es mi caso, yo soy relacionista industrial, ¿ok? Que no cuento con, yo no soy psicóloga, ¿ok? Pero tengo el diplomado en lo que es psicoterapia cognitivo-conductual que me ayuda a poder aplicar e interpretar estas pruebas psicológicas que únicamente las aplico para lo que son procesos de selección. Ahora, si es que por AOVE no tenemos el alcance a un psicólogo, tenemos que hacer eso por un lado. Si es que no tenemos ese estudio complementario, podemos aplicar las pruebas, ¿ok? Podríamos aplicar las pruebas, en especial, por ejemplo, las pruebas psicométricas, podemos aplicarlas. ¿Por qué? Porque las pruebas psicométricas es el test que se realiza y abajo la hoja de respuestas donde nosotros fácilmente podemos medir la cantidad de respuestas correctas e incorrectas y en base a eso ir sacando resultados. Pero cuando se trata de personalidad, hay test mucho más sencillos que podemos aplicarlos, que si bien es cierto, nosotros nos podemos apoyar en cierta interpretación lógica para hacernos una idea del candidato, no somos psicólogos. Entonces no vamos a poder agarrar y tener a detalle, ¿no? Voy voy a revisar de mi candidato, listo, tu perfil psicológico es tú tienes tal trastorno, tienes que hacer esto, no, porque no somos psicólogos, pero podemos darnos cierta ayuda. Pero lo ideal es contar en esta parte, específicamente en esta parte, con el apoyo psicológico, ¿ok? Y que sí es necesario, pero como les digo, hasta hace unos años, en las que son pruebas psicológicas en los procesos de selección, se vio bastante descuidado. Ahora, gracias a las pruebas psicométricas, nuevamente se ha repotenciado esta importancia psicológica en los procesos de selección. Ahora, también tenemos que pasar otra prueba que nuestros candidatos deben pasar, es la prueba de conocimientos, ¿ok? Prueba de conocimientos. ¿Y a qué me refiero con conocimientos? Que el candidato que está postulando, que pretende obtener el puesto que estoy ofertando, me demuestre en esta prueba que sabe
del puesto de trabajo, que sabe lo que va a realizar, porque el candidato me puede poner en su entrevista de trabajo para el asistente de recursos humanos. Yo sé hacer planillas, yo sé hacer remuneraciones, yo sé hacer beneficios sociales, yo sé hacer cálculos de cuarta, quinta categoría, yo sé hacer yo sé legislación laboral, ¿no? Yo sé hacer todo. En su CV me puede poner que sabe todo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y yo tengo que comprobar que verdaderamente este candidato tiene una base para lo que va a entrar a hacer, ¿no? Que tiene conocimiento, y eso lo hago a través de la prueba de conocimientos. Una prueba de conocimientos estratégica donde yo voy a preguntarle al candidato cosas básicas, cosas que por lo menos debería saber, que puede ser desde muy sencilla hasta muy compleja, dependiendo del puesto de trabajo que vaya a aplicar, ¿ok? Entonces tengo yo que aplicar esta prueba de conocimientos. Recordemos que los candidatos, con tal de obtener el trabajo, nos pueden decir sí sé hacer todo, porque ese es el pensamiento que muchas veces tiene el candidato. El pensamiento que tiene el candidato es, no tengo ni idea de lo que dice acá, pero si me dan el trabajo, yo aprendo. Si me dan el trabajo, yo como sea, me pongo a ver videos en YouTube, me pongo a ver tutoriales y aprendo. ¿Ok? Por ahí quedó, estimada Lucía, creo que levantó la mano. ¿Alguna pregunta por ahí, estimada Lucía? Ok, seguro se levantó la manita. Ok, entonces ese es el pensamiento que tiene el candidato, ¿no? Como que lee la convocatoria, ni idea de lo que hay acá, pero yo aprendo en el camino. No, eso tampoco no es lo que buscamos nosotros, no es lo que buscamos en las empresas, ¿no? Entonces, por eso, colegas, tenemos nosotros que tener bastante cautelosos y cuidadosos y asegurarnos con una prueba de conocimientos que verdaderamente el candidato sabe a lo que tiene conocimiento para lo que va a laborar. Y otra prueba también que es muy importante hablar de esto, de más que prueba, el examen médico antes de ingresar a laborar. ¿Qué empresas tienen que hacer pasar a sus trabajadores un examen médico antes de ingresar a laborar? ¿Ok? O durante los procesos de selección. ¿Ok? ¿Qué empresas tienen que hacer pasar esos exámenes médicos? Más que el rubro de la empresa, es dependiendo del puesto de trabajo. Los puestos de trabajo que son considerados como riesgosos tienen que hacer pasar a sus trabajadores la prueba médica o el examen médico. Por lo general, este examen médico se hace pasar al candidato cuando ya pasó los demás filtros. Es decir, cuando ya está ok en la prueba psicológica, está ok en su CV, está ok en conocimientos, la entrevista quedó ok, es decir, cuando el candidato ya está así, pero con todo listo ya para ser contratado, ahí es cuando se pasa esa prueba de conocimiento, perdón, esa prueba médica, ese examen médico, dependiendo de los puestos de riesgo. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando vas a entrar a un puesto de riesgo, un puesto que es de riesgo, tienes que tener cierto estándar de salud física, ¿no? Tienes que tener cierta salud. Entonces, eso es lo que te mide el examen médico. ¿Por qué también? Porque los puestos que son de riesgo, los puestos que son considerados como riesgosos, tienen que tener el seguro complementario de trabajo y riesgo, o lo que más que todo ustedes lo pueden haber conocido por sus siglas, que se las voy a escribir acá, ¿ok? El SCTR, que lo han podido ver con ese nombre. Ok, ese seguro de seguro complementario de trabajo y riesgo, ok, ese seguro tienen que tener todos los trabajadores que estén dentro de un puesto de trabajo que sea riesgoso. Y para que la póliza de ese seguro cubra al trabajador, solicita y exige que pasen primero una evaluación médica donde indique que el trabajador, el estado de salud del trabajador es ok. En esos casos, el trabajador parte de este proceso de selección, tiene que pasar ese examen médico. Ahora, cualquier empresa, si su política lo designa así,
puede solicitar un examen médico durante su proceso de selección, sea o no sea un trabajo de riesgo. Cualquier empresa puede imponer un examen médico durante su proceso de selección, pero ahí sí tenemos que tener cuidado, porque si el trabajo que se va a desempeñar no es de riesgo, entonces este examen médico no debería ser causa justificante para que no sea contratado por no pasar este examen. Un claro ejemplo, les pongo un ejemplo. Una persona que tiene VIH, ¿ok? Vamos a suponer un candidato que es cero positivo o tiene VIH positivo. Este candidato con VIH está postulando de repente a 2 puestos de trabajo. Está postulando un puesto de trabajo para administrador en una empresa que está en la ciudad, que está en el centro de la ciudad, y está postulando a otro puesto de trabajo que es en una minería. ¿Ok? En una minería que está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Y ambas empresas al trabajador le han pedido que pase un examen médico. El trabajador va, el candidato, mejor dicho, el candidato va, pasa su examen médico para la empresa de la minera y la empresa de la minera le indica que lamentablemente no lo pueden contratar porque este trabajador tiene VIH. ¿Ustedes consideran, colegas, que se estaría incurriendo en una discriminación contra este trabajador o que mejor dicho, que la empresa minera estaría incurriendo en una discriminación contra este trabajador por no contratarlo por tener VIH? A ver, por ahí nos dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Yo les digo, colegas, no está incurriendo en una discriminación. No está incurriendo en una discriminación. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de una persona que tiene VIH? Que es una persona inmunodeprimida, es decir, que sus defensas suelen ser muy bajas. Si a este trabajador que me cumple con todos los requisitos, pero en su examen médico sale que tiene VIH, yo lo contrato, lo tendría que mandar a 4.500 metros de altura. Si en esos 4.500 metros de altura se enferma, le da una faringitis, se puede complicar a una neumonía. Puede morir el trabajador por subir a esa altura. Como nos dice acá nuestra colega Maridani, ¿no? Estaríamos exponiendo a este candidato porque su estado de salud no es el adecuado para ese puesto de trabajo. Y por el contrario, si yo lo contrato a ese trabajador, estaría firmando prácticamente su sentencia de muerte. Caso contrario, que si ese trabajador de VIH está postulando un puesto de administrador, el puesto de trabajo es en una empresa en la ciudad, y ahí sí yo le digo, no te puedo contratar, ahí sí podría estar incurriendo en un acto de discriminación, porque ¿qué riesgo tendría ese trabajador con VIH o cuál sería el riesgo que correría si el trabajo está dentro de la ciudad? No hay ningún riesgo. No, es un administrador, no es trabajo de fuerza, no es trabajo de campo, no es trabajo de construcción civil. Ahí sí no hay ningún riesgo, ¿no? Entonces hay que medir los niveles de riesgo, ¿ok? Y el trabajo cuando es riesgoso y un candidato no cumple con el estándar de salud que se pide y se le rechaza el puesto de trabajo porque no está con un adecuado estado de salud, no es discriminación, por el contrario, es protección al candidato. Pero cuando el puesto de trabajo no influye nada el estado de salud de una persona y se le rechaza por no pasar un examen médico, ahí sí podríamos estar entrando en lo que es una discriminación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con los exámenes médicos, que depende de la complejidad y el riesgo de cada puesto de trabajo. ¿Ok? Depende de cada puesto de trabajo. Y la última técnica de selección que tenemos, que por lo general suele ser una de las más importantes o las más definitorias, es la entrevista de trabajo. ¿Ok? ¿Y qué se hace en este proceso de entrevista de trabajo? En este proceso de la entrevista de trabajo es cuando ya hasta ese momento puede que a nuestro candidato
lo hayamos conocido por papeles o lo hayamos visto en sus evaluaciones o hayamos hablado poco con él. Pero acá en la entrevista ya va a ser la oportunidad en la que ya vamos a poder convivir con el trabajador, en la que vamos a poder conversar con él, ¿no? En la que ya vamos a poderlo verlo así face to face, cara a cara, y hay que aprovechar este tiempo porque probablemente pueda ser una de las últimas veces que hablemos con esta persona como candidato, porque dependiendo de la evaluación de esa entrevista, puede ser que la siguiente vez que lo volvamos a ver ya no sea candidato, sino que ya sea nuestro trabajador. Entonces, en esta parte de la entrevista, tenemos que nosotros ser más abiertos, tenemos que ser más, tratar de buscar toda la información posible, ¿ok? Y no caer en preguntas redundantes. En las entrevistas de trabajo, lamentablemente, así como en algún momento las pruebas psicológicas se empezaron a estancar o empezaron a perder su debida importancia, las entrevistas de trabajo actualmente también están cayendo mucho en hacer preguntas que no suman en nada a la investigación que yo quiero hacer sobre el candidato de trabajo. Una de esas preguntas y que seguramente me confirman colegas si es que alguna vez se las han hecho a ustedes. Cuando les preguntan, ¿por qué dejaron o confírmeme si es que alguna vez les han hecho esta pregunta? ¿Por qué dejaron su anterior puesto de trabajo? ¿O por qué dejaste tu anterior trabajo? ¿O por qué ya no estás laborando en tu anterior empresa? ¿Alguna vez en alguna entrevista les han hecho esa pregunta? A ver si me responden, sí, nos han hecho por ahí, ¿no? A ver, ¿y han sabido qué responder esa pregunta? ¿Alguien ha sabido cuál es la respuesta correcta para hacer esa pregunta? La verdad, colegas, es que esa pregunta, miren, yo les soy muy sincera. Por lo general, cuando una persona sale de su empresa, sale de su trabajo, no suele salir en los mejores términos, ni suele salir porque o suele salir muy contento de su empresa. Hay casos que sí, lógicamente, no vamos a decir que nunca, pero por lo general una persona cuando sale de una empresa o cuando renuncia, o cuando ya no labora en una empresa, no ha sido en los mejores términos en realidad. ¿No? Y que supongamos, pues hay muchas razones por las que yo he podido salir de una entrevista, de una empresa, ¿no? Vamos a hacer ahorita una pequeña dinámica con todos, ¿ok? Vamos a hacer de término de contrato, puede ser una de ellas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña dinámica con todos, ¿ok? Yo voy a ser su candidato y ustedes van a ser mis entrevistadores. Y ustedes me están haciendo esta pregunta. Me van a hacer esa pregunta, me van a hacer la pregunta y después de mi respuesta, ustedes me van a responder si me contratan o no me contratan, en base a lo que yo les estoy respondiendo, ¿ok? Ustedes que son mis entrevistadores me preguntan, a ver, señorita Vania, ¿por qué usted dejó su último puesto de trabajo? Y yo les respondo, bueno, la verdad es que yo dejé mi último puesto de trabajo porque me despidieron. Cometí un error dentro de la empresa, lamentablemente tuve una falta, tuve una falta grave que afectó a la empresa económicamente, hubo un problema fuerte conmigo y la empresa tomó la decisión de que yo ya no continuara en la organización. Es por eso que yo ya no estoy trabajando en mi anterior empresa. ¿Me contratan o no me contratan? Muy bien, no me contratan, no me contratan. La mayoría no me contratan. Entonces vamos con otra respuesta, ¿ok? Bueno, la verdad es que yo ya no estoy trabajando en mi anterior empresa porque decidí renunciar. Tenía muchos problemas con mi jefe, lamentablemente, discutíamos todo el tiempo. Mi jefe es una persona que no sabe escuchar. Yo también tengo un carácter fuerte y lamentablemente llegamos a tener muchas veces roces, discusiones y yo ya no soporté eso y decidí ya no continuar en la empresa, así que decidí simplemente salir de la empresa porque ya no soportaba estar ahí. ¿Me contratan o no me contratan? No, no me contratan. A ver, vamos con uno más entonces. A ver, bueno, a ver, bueno, a ver, ya está.
Bueno, la verdad es que yo, bueno, yo ya no estoy trabajando en mi anterior empresa porque no me renovaron el contrato. Estábamos trabajando varios, ingresamos varios a laborar, varios compañeros, y cuando llegó la finalización de mi contrato, a varios compañeros sí les renovaron el contrato, pero la empresa decidió que a mí ya no me iban a renovar. Es por eso que yo ya no estoy laborando ahí. ¿Me contratan? No me contratan. A ver, por ahí, a ver, por ahí, a ver, ¿me contratan? No me contratan. A ver, con esta última respuesta que les he dado. No, todavía. Entonces les voy a dar una última. Podría ser por ahí, ¿no? Puede ser, ya. Ya estoy convenciendo a algunos, ¿no? Ahora ya les voy a dar la última respuesta. Mire, yo ya no estoy laborando en mi anterior empresa porque sentí que era momento de crecer. Yo estoy muy agradecida con mi anterior empresa, siento que ya di todo lo que tenía que dar ahí, que aprendí todo lo que tenía que aprender y que es momento de crecer. Y es por eso que con mucha pena decidí dejar mi anterior empresa y empezar a buscar un nuevo camino con nuevos aprendizajes, nuevos retos. Y es por eso que estoy acá postulando a su empresa. ¿Me contratan o no me contratan? Muy bien. Ahora sí me contratan. Pero colegas, me están contratando porque les estoy diciendo lo que ustedes quieren escuchar. Me están contratando porque les estoy diciendo algo bonito, que es políticamente correcto, que suena muy bonito y es lo que ustedes quieren escuchar y por eso me contratan. Pero si yo les digo el verdadero motivo por el que ya no estoy trabajando en mi empresa, que es porque me despidieron, que es porque abandoné mi trabajo porque ya no aguantaba a mi jefe, que es porque no me renovaron el contrato, no sé por qué, pero pero no me renovaron, ahí no me contratan. Cuando les digo la verdad. Pero cuando les meto, como se dice, ¿no? Un floro bonito, un palabreo bonito, una frasecita bonita, ahí sí me contratan. Y la entrevista de trabajo no es un concurso de oratoria. La entrevista de trabajo no es un concurso de a ver quién me habla más bonito para convencerme, quién tiene el palabreo más bonito, quién usa las palabras más bonitas. La entrevista de trabajo es para conocer a mi candidato, conocer su realidad. Y la verdad es que por lo menos esta pregunta que se suele hacer, ¿no? De ¿por qué dejaste tu anterior trabajo? No me sirve a mí como entrevistador, no me sirve en nada preguntárselo al candidato. Si yo quiero saber el verdadero motivo por el cual mi candidato no está trabajando en su anterior empresa, llamo a su anterior empresa, llamo a sus contactos de referencia, pregunto, ¿ok? Y ahí sí voy a poder saber la verdad. Pero preguntarle eso al candidato va a ser es como que yo le estoy diciendo al candidato, háblame, miénteme bonito para convencerme. Y yo no quiero eso, ¿no? Igual, por ejemplo, otra pregunta que también hacen y que seguramente la respuesta les va a sonar muy conocida. Cuando les dicen en las entrevistas, ¿no? ¿Cuál consideras que es tu peor defecto? Y las respuestas que muchos en algún momento hemos dado, incluyéndome, ¿no? Bueno, mi peor defecto es que soy una persona muy perfeccionista. Soy muy perfeccionista en mi trabajo. No, y ese no es nuestro mayor defecto. Y yo les digo, colegas, hace unos 2 meses estaba haciendo un proceso de selección. Entrevisté creo a 14, 15 candidatos y les hice esta pregunta. Solamente porque quería oír sus respuestas. ¿Cuál es tu mayor defecto? Y no les miento, colegas, que todos me respondieron eso. Mi mayor defecto es ser muy perfeccionista. Eso no es un defecto, ser perfeccionista no es un defecto, nuestro defecto es que somos desorganizados, somos impuntuales, somos desordenados, que somos de repente contestones, que utilizamos un lenguaje verbal vulgar de repente, esos son nuestros defectos. Nuestros defectos no es el perfeccionismo, no. Pero ¿por qué decimos eso? ¿Por qué en las entrevistas decimos esas cosas? Porque queremos decir todo lo que sea políticamente correcto para que el entrevistador no se haga una mala imagen de nosotros, ¿ok? Y nosotros, como entrevistadores también, nos mimetizamos mucho, que basta que el entrevistador, que el candidato diga algo que no es políticamente correcto, descartado.
porque los entrevistadores a veces nos cerramos en la idea que queremos perfección y persona perfecta no existe. Los entrevistadores tenemos que centrarnos en encontrar veracidad, honestidad. Yo valoraría mucho más que un trabajador me diga, a mí me despidieron de mi trabajo, ¿ok? Aquí un trabajador me diga el florito de siempre, porque quiero crecer, ¿no? Si el entrevistador me dice me despidieron, le daría puntos por la honestidad, pero lógicamente averiguaría cuál ha sido la verdadera falta por el cual lo han despedido, ¿no? Para ver si es de repente injustificable o injustificable. Averiguaría. ¿Ok? Pero la entrevista de trabajo yo tengo que buscar veracidad. ¿Y qué es lo que y ahora, hay muchos puntos que nos preguntan en la entrevista, muchos datos que ya los tienen en papel? Si yo quiero saber el mayor defecto de mi candidato, me voy a sus pruebas psicológicas. En sus pruebas psicológicas ahí voy a tener de qué pie cojea mi candidato. Si yo quiero saber sus virtudes, me voy a sus pruebas psicológicas. Si quiero saber por qué dejó su anterior trabajo, me voy a sus referencias. ¿Ok? Yo tengo que conocer más del trabajador, algo que ya no tenga en papeles. Siempre he dicho, cuando yo entrevisto a los candidatos, me gusta mucho conocer su aspecto personal. ¿Ok? Si quiero saber su aspecto profesional, ahí tengo su examen de conocimientos, ahí tengo su CV. ¿Por qué me gusta un poquito más enfocarme en su aspecto personal? Porque mira cómo es el entorno cómo es el entorno personal de una persona y sabrás cómo se va a desarrollar en su entorno profesional. A veces entrevisto candidatos que me dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién vives? Vivo solo. Ah, perfecto. Significa que este candidato en alguna emergencia lo voy a poder tener disponible en cualquier horario, ¿no? ¿Por qué? Porque vive solo, no tiene responsabilidades, no tiene una carga familiar. Me dicen, vivo con mis padres, vivo con mi papá y con mi mamá. Ah, perfecto. Seguramente este candidato debe tener atrás una imagen debe ser un trabajador muy ordenado. ¿Por qué? Porque debe tener atrás de él control y supervisión materna y paterna, que no le permiten desviarse o hacer lo que quieran. Vivo con mi esposo, con mis hijos. Perfecto. Este candidata, no me va a dejar botado de la noche a la mañana en el trabajo, porque ya tiene responsabilidades, tiene carga familiar, tiene una necesidad que cubrir, que va a hacer que sea resiliente en el trabajo. ¿Ok? De respuestas muy cortas, yo voy a poder sacar grandes conclusiones. Todo va a depender de qué tan abierta esté la mente del entrevistador para poder, para poder aplicar una adecuada entrevista. Siempre recordemos, para las entrevistas de trabajo yo quiero saber un poquito más de aspecto personal, un poquito más de experiencias profesionales. Ojo, no hay que volver a caer en las entrevistas. Yo ya tengo el CV del candidato, ya lo tengo en mi mano. Yo no tengo por qué decirle al candidato, háblame un poquito de tu vida, háblame un poquito de tu vida profesional. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué preguntarle eso al candidato si yo lo tengo en su CV? Yo sé qué carrera estudió, yo sé dónde estudió. ¿Ok? Lo que yo quiero saber de este candidato, algo que no hay en su CV. Cuéntame de repente alguna experiencia que tú has tenido en el desarrollo de tu carrera. Cuéntame cuál fue el mayor desafío que tuviste. ¿Cuál fue la experiencia más agradable? ¿Cuál fue la experiencia más desagradable? ¿Cuál fue la experiencia más gratificante que sentiste al realizar tu trabajo? Cuando estuviste en un problema, ¿cómo llegaste a resolverlo? Eso yo no lo tengo en su CV. Eso es lo que yo quiero en una entrevista. Yo no quiero en una entrevista que me vuelva a repetir, yo estudié en tal universidad, estudié en tal colegio, trabajé en tal empresa, en tal empresa, en tal empresa. Eso ya lo tengo en el CV. Yo quiero saber más del trabajador que no lo tenga ya en sus documentos. Acá nos dice, la mayoría de respuestas dicen cosas que al final son sus defectos, son de alguna manera virtuales. Las entrevistas virtuales, se pueden hacer de una manera adecuada, pero no es lo mismo. No es lo mismo yo tener al trabajador, porque los entrevistadores no solamente vemos la respuesta, no solamente escuchamos las respuestas, vemos bastante lenguaje corporal, vemos bastante lenguaje visual, hacemos bastante contacto visual. ¿Ok? Vemos bastantes cosas cuando estamos con el candidato, algo que no podemos hacer en la entrevista. Medimos también puntualidad cuando estamos con el entrevistador.
¿no? Y siempre recuerden, colegas, a cada entrevistador hay que darle su tiempo y su lugar, no hay que una entrevista de trabajo, por ejemplo, hace poco estaba viendo un proceso de es una peluquería muy conocida en el Perú. No es peluquería, es salón de belleza, pero es muy conocido. Muy, muy, muy conocido, que tiene su propia revista, todo ello, ¿ok? Muy conocido y que estaban buscando una administradora una administradora de sede, ¿no? Y justo tenía conocidas que estaban postulando ese proceso, que eran también de recursos humanos, y me decían qué pésimo su proceso de selección. Y les decía, ¿por qué? Y nos decían, porque está bien, hemos postulado y nos han hecho el primer filtro. Todas las candidatas, las 24 candidatas, hemos estado en un meet, todos en un meet, ¿no? Y escuchábamos cómo decían candidata 1, la entrevistaban, terminaban con ella, la entrevistaban delante de las 24. Se iba ella y empezaban con la otra, con la otra, con la otra, con la otra. De ahí todas juntas a dar las pruebas psicológicas de conocimiento, información, todo en grupo, y la entrevista final igual. Las candidatas que iban quedando, las finalistas, que al final eran 8, supongamos, las 8 en un meet y grupales, ¿no? Nuevamente, empezamos contigo, terminamos, te quedas en el meet y seguimos con la otra y con la otra y con la otra, ¿no? Y decían, terrible, me decían, proceso ineficiente. Y yo, bueno, ¿y cómo demostramos al final que sí fue un proceso ineficiente? Porque creo que esta convocatoria fue en enero de este año. Y en marzo vimos nuevamente que estaban buscando otra vez la administradora de sede. ¿Qué pasó? Que la persona que contrataron no les duró en el puesto, o no rindió como esperaban, o simplemente no calificó, o no era la persona calificada para el puesto, y estaban volviendo a solicitar personal para ese mismo puesto porque el proceso fue ineficiente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, no dice, no, el Estado hace entrevistas grupales ineficientes, no sirven, colegas. Y yo sé que a veces hay procesos en los que tenemos bastantes candidatos, pero les hablo así de bastantes, que tenemos 60, 70 candidatos que entrevistar. Hay que darse el tiempo, colegas, hay que darse el tiempo, aunque sea 10 minutos con cada uno de ellos, pero hay que darse el tiempo de entrevistar uno por uno. ¿Ok? Darnos el tiempo de conocer a cada uno de ellos. ¿Ok? Las referencias a veces no contestan y cuando lo hacen están ocupados, que lo llame más tarde, a veces ya no responden. Sería bueno mandar un mail. Siempre es bueno mandar un mail si es que las referencias no contestan. ¿Ok? Ahora también, que yo se los comento de experiencia muy personal, me ha pasado mucho que me ponen números falsos de referencia, que llamo números y me contestan personas que ya no laboran ahí. O, por ejemplo, también me ha pasado que llamo números que, son empresas tan grandes, por ejemplo, en las que han trabajado, que me ponen el número de recursos humanos de la empresa. Una empresa con 700 trabajadores y pregunto por ese trabajador y me dicen, no, ¿cuál será? Me dicen, colega, son 700 trabajadores. ¿Cuál de todos ellos serán acá, no? Entonces como cuando tengo esos casos, yo trato de manejarlo de manera interna, le digo, solamente mírame en el T-registro, ¿cuál fue el motivo de baja? El motivo de baja fue cese de contrato, despido, renuncia, ya, bueno, por ahí me puedo guiar algo, ¿no? También me ha pasado eso. También deberían pedir antecedentes penales y policiales, ya no piden mucho, ¿no? Sí, cierto, Catherine, ya no pide mucho y deberían hacerlo, porque antes actualmente en el Perú había un problema, que los antecedentes penales, judiciales costaban mucho, ¿ok? O sea, sacar mis antecedentes penales, judiciales, o al menos, por ejemplo, los judiciales creo que costaban 55 soles, los penales 20. La cosa es que si quería presentar antecedentes penales, policiales, judiciales para un trabajo, me terminaba gastando creo como 100 soles. Pero actualmente ya existe nuestro certificado único laboral. Si es que no lo conocen, se los mando por acá, certificado único laboral, ¿ok? Si somos menores de 30 años, certijoven, mayores de 30 años, creo, certiadulto. Y eso es totalmente en Perú, ojo, en Perú.
Eso lo descargamos totalmente gratuito en la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y ahí nos sale todos los antecedentes, ahí nos sale experiencias laborales previas que hayamos tenido si es que hemos estado si es que hemos estado en planilla, nos salen nuestros antecedentes penales, policiales, judiciales, nos salen nuestros centros de estudios, nos sale toda nuestra información. Les recomiendo que puedan descargar eso y que lo presenten en su CV, que va a ser un plus muy, muy fuerte para los puestos en los que ustedes se postulen, ¿no? Miren, qué interesante lo que nos dice nuestra colega, ¿no? En República Dominicana se pide y papel de buena conducta. Eso sería muy bueno que se pueda aplicar en varios países más, sobre todo ese papel de buena conducta, ¿no? Que sería de bastante apoyo para poder contratar a nuestro personal. Y después, a ver, vamos a leer por acá que nos dicen, ahora es necesario que, porque muchos tienen problemas y tienen problemas de control de ira, para eso también tenemos las pruebas psicológicas, Catherine. Por eso es importante que en las pruebas de trabajo pasemos las pruebas psicológicas para también conocer al tipo de persona que estamos contratando para nuestra organización. Y después de nuestras técnicas de selección, ya sigue lo que es la contratación. La contratación, estimados colegas, vamos a tocarlo de manera así, muy, muy, muy superficial ahorita. ¿Por qué? Porque ya en nuestra siguiente sesión que vamos a abarcar más lo que va a ser legislación laboral, ya vamos a poder tocarlo de manera profunda, lo que es la contratación de trabajo. Pero vamos acá a especificar los tipos de contrato. Nosotros tenemos dos grandes tipos de contrato. Contrato a plazo indeterminado y a plazo fijo. Plazo indeterminado que tienen una fecha de inicio y no tienen fecha de fin. Y a plazo fijo que tienen fecha de inicio y fecha de fin. Cuando recién estamos contratando a un trabajador, se recomienda una modalidad de contrato, que es el contrato de prueba, ¿ok? El que es un contrato a plazo fijo, que es el contrato o el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Que lo incluimos dentro de la contratación. El periodo de prueba dura 3 meses. 3 meses para todos los tipos, para cualquier tipo de trabajo, 3 meses. Cuando son puestos de trabajo de confianza o trabajadores de confianza, se pueden extender hasta los 6 meses. Y cuando van a ser puestos directivos o puestos de alta responsabilidad, hasta 1 año. Este periodo de prueba, ¿qué significa? Primero que nada, este periodo de prueba significa de que durante estos 3 meses que yo vaya a tener a mi trabajador, en cualquier momento yo puedo prescindir de sus servicios. Recuerdan que en nuestra sesión pasada que vimos gestión disciplinaria, hablamos y dijimos de que si yo quiero extinguir una relación laboral por medio de un despido, tengo que tener evidencia física, recuerdan, ¿no? Que dije que teníamos que tener evidencia como memorándum, llamada de atención, evidencia de que estaba cometiendo faltas, que estaba faltando a sus funciones para poder despedirlo, que no bastaba únicamente con lo que yo decía, sino que había que tener evidencia física, ¿ok? Ahora, en el contrato, en el periodo de prueba, en estos 3 meses, yo para poder prescindir de los servicios de este trabajador, no requiero ningún tipo de evidencia física. ¿Ok? Simplemente en cualquier momento puedo indicarle al trabajador, lo siento, no eres para el puesto, gracias por tus servicios, otorgarle el pago que le corresponde y adiós. Es decir, puedo despedirlo en cualquier momento durante el periodo de prueba y que es muy recomendable que se haga al inicio de la contratación de un trabajador. ¿Quién puede firmar un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo puede firmar cualquier persona que tenga la mayoría de edad. ¿Ok? Cualquier persona, dependiendo de nuestra legislación, que tenga la mayoría de edad puede firmar un contrato. Si es menor de edad y quiere firmar un contrato, debe tener tiene dos opciones. Uno, que esté legalmente emancipado, o dos, que tenga permiso o que tenga el permiso de sus tutores o sus apoderados
para poder firmar el contrato. Y en el caso de extranjeros que quieran firmar un contrato en un trabajo, pueden hacerlo siempre y cuando su legislación lo permita. Por lo general, en los países que le piden al extranjero para que pueda firmar un contrato de trabajo, que cuente con un permiso de trabajo o por lo menos un permiso temporal de permanencia. Que cuente por lo menos con un permiso de trabajo, por lo menos un permiso temporal de permanencia para que pueda firmar un contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. ¿Existen los contratos verbales? Claro que sí, existen. Yo puedo hablar con mi empleador y podemos quedar en mutuo acuerdo de nuestro contrato de trabajo sin necesidad de que haya un papel, un documento firmado. Existe, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta algo, que los contratos verbales, que los contratos verbales no tienen validez legal, ¿ok? No tienen validez legal. ¿Por qué? A ver, por acá. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a alguna entidad fiscalizadora laboral, ¿qué es lo primero que nos pide cuando hacemos una denuncia? Su contrato de trabajo. Es verbal. ¿Y cómo sé yo que efectivamente se celebró ese contrato verbal? ¿Cuál es la evidencia de que verdaderamente se celebró un contrato verbal? No existe. No existe una evidencia, por lo tanto, no es válido, ¿no? No es válido. A ver, por ejemplo, acá me pueden, podría grabar sin que el empleador haya, a ver qué nos dice. Disculpe, señora Vania, ¿por qué aquí en Perú empresas no quieren que contraten con carné de permiso temporal de permanencia? ¿Ok? ¿Por qué algunas empresas no quieren contratar con el permiso temporal de permanencia? Debo entenderle, Tare. Y es que en realidad es bastante complicado en realidad, porque el permiso temporal de permanencia es que el extranjero puede quedarse puede quedarse en nuestro país por un tiempo determinado hasta que pueda regularizar algún papel o alguna gestión para poder definir su estado migratorio. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de un permiso temporal de permanencia, se sobreentiende, es que también acá entra mucho el principio de razonabilidad. Si es una persona que se va a quedar por un tiempo en un país, se tiene que sobreentender que de alguna manera tiene que subsidiar sus gastos. Y la única manera que se tiene para subsidiar sus gastos es a través del trabajo, ¿no? Entonces se supone que el permiso temporal de permanencia también debe ser una autorización, por así decir, para que se pueda contratar. Sin embargo, existe el permiso de trabajo para el extranjero que es exclusivo para el trabajo. Entonces, hay algunas empresas que prefieren no caer en esa antigüedad y prefieren exigir con el permiso de trabajo. Eso por un lado. Ahora, hay otras empresas que también, si hablamos un poquito de la viveza peruana, como se dice, prefieren colocar al trabajador extranjero, prefieren ponerle como excusa de que el permiso temporal de permanencia no les sirve para trabajar. ¿Para qué? Para que pueda trabajar sin tener alguna obligación legal, alguna obligación legal con el trabajador. ¿Podría grabar sin que el empleador se dé cuenta? Sí, se puede grabar, pero sin embargo, recuerde que aún así no va a tener una validez legal. Un contrato verbal, aunque lo grabemos, no va a tener validez legal. Por eso siempre el contrato tiene que ser por escrito. No tiene que ser un contrato bien desarrollado, ni fundamentado, ni bien detallado. Muchas veces suele ser un papelito lo más sencillo posible, pero siempre tratemos de que el contrato de trabajo sea por escrito. Evitemos siempre el trabajo verbal. Si un trabajador está indefinido y después de unos años lo consideran como persona de confianza, pero si cometió una deslealtad con la empresa y lo sacan, tienen que pagar todos sus beneficios o pierde todo por ser persona de confianza. ¿Ok? Catherine, vamos a volverle. Si un trabajador está indefinido y después de unos años lo consideran, pasa a ser persona de confianza, ya está.
pero si cometió una deslealtad con la empresa y lo sacan, tienen que pagar todos sus beneficios. Ya está, Catherine. Los beneficios sociales se tienen que, lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Justo en nuestras dos últimas sesiones vamos a ver bastante de eso, Catherine, lo que está hablando de legislación laboral y beneficios laborales. Le puedo ir dando un alcance. La liquidación de beneficios se da a todos los trabajadores. No importa si yo lo despedí porque se me dio la gana, si lo despedí porque lo encontré robando, si renunció, si se acabó su contrato, si mutuamente acordamos que se iba el trabajador. No importa el motivo de cese por el que el trabajador se está yendo, siempre le va a corresponder sus beneficios sociales. Y hay que distinguir que una cosa son los beneficios sociales y otra cosa es la indemnización por despido arbitrario. ¿Ok? El beneficio social corresponde a todos los trabajadores, sea cual sea el motivo por el que se estén yendo. Así sea un despido justificado, sea cual sea la razón por la que se estén yendo, a todos les corresponde sus beneficios sociales. ¿Ok? Pero la indemnización es otra cosa y en ese caso, ese trabajador que me comentas, Catherine, ya si lo están despidiendo por haber cometido una deslealtad, a pesar de ser trabajador de confianza, es una falta grave, por la cual su despido está justificado y no le correspondería ningún tipo de indemnización, pero sí le corresponde sus beneficios sociales. ¿Ok? Entonces, no se preocupe que eso lo vamos a ver en nuestras siguientes dos sesiones, el día martes y jueves vamos a profundizar en esos temas que tenemos pendientes de lo que va a ser legislación laboral y beneficios sociales. Y por último vamos a ver, no, todavía no, vamos a ver ahora lo que es la inducción al personal. Recuerden, vamos a ver, elaboré mi perfil de puesto, en mi perfil de puesto ya sé qué es lo que quería. Ahora que ya sé qué es lo que quiero exactamente, recluté a todos mis candidatos. Cuando ya tuve todos mis candidatos, los hice pasar diversos filtros y obtuve un ganador de mi concurso. Este candidato ganador, la transición por la que el candidato ganador se va a convertir en trabajador es la contratación. Y ahora en la inducción ya no tengo candidato ganador, ya tengo a mi trabajador. Y mi trabajador va a tener que empezar a pasar sus inducciones. Va a tener que pasar primero su inducción general, en la que el asistente de recursos humanos puede estar a cargo de esta inducción general. ¿De qué le vamos a hablar al candidato en esta inducción general? Vamos a hablarle en materia de seguridad y salud en el trabajo, políticas internas, reglamento interno de la organización, disposiciones generales de la empresa. Es decir, le vamos a hablar todo en cuanto a la empresa de manera general. ¿Ok? Todo en cuanto a la empresa, el funcionamiento, la explicación, todo. Y después de este candidato, después de su inducción general, va a pasar a su inducción específica. En esta inducción específica, ya va a ser netamente sobre su puesto de trabajo. La inducción general se encarga de recursos humanos, pero la inducción específica ya debería ser a cargo directamente de su jefe inmediato, donde ya le van a explicar, ¿no? Esta es tu área de trabajo, esta es la maquinaria que vas a usar, estas funciones las vas a hacer así, tú te vas a encargar de esta documentación, tú te vas a encargar de esto. Eso ya es la inducción específica y la evaluación que se hace a las inducciones. En especial a la inducción general hay que hacer evaluaciones como seguridad, salud en el trabajo, reglamento interno, disposiciones generales, para asegurar que el trabajador ha entendido estas disposiciones generales de la empresa. Y después de la inducción, ya nos viene la última etapa de todo el proceso, que es la más larga, que es el seguimiento. ¿Ok? Recuerden que el propósito de todo este proceso es que yo logre contratar a la persona ideal en el puesto ideal. Pero durante todo este proceso, yo no voy a poder saber si he logrado ese propósito. Yo no voy a poder saber si he llegado a contratar a la persona ideal. El único momento donde yo voy a poder definir si esa persona era la mejor para el puesto va a ser en el seguimiento.
En el seguimiento es donde yo recién voy a poder ver y decir si es o no es. Por eso es que también tenemos el periodo de prueba de los 3 meses. Hay que darle por lo menos un mes al trabajador para que se adapte. Un mes para que el trabajador, nueva empresa de repente, nueva interacción con los compañeros, nuevas funciones, nuevas responsabilidades, un mes para que se adapte. Pero a partir del segundo o tercer mes, yo ya debería poder ver o yo ya debería notar cambios, desde productividad, desempeño esperado, yo ya debería poder ver eso a partir de ese mes. ¿Ok? Entonces, a partir del segundo o tercer mes. Y es en el seguimiento donde yo recién voy a poder notar eso. Si en el seguimiento yo veo que el candidato no es lo que esperaba, no produce como esperaba, no se desempeña como esperaba, o no cumple las funciones, o no tiene los conocimientos que decía saber, no renieguen contra el candidato, no digan, él dijo que sabía, el candidato me mintió, el candidato no es lo que esperábamos, porque no es culpa del candidato, es culpa de nosotros. Nosotros hemos elegido mal al candidato. En alguno de estos puntos nos hemos equivocado. De repente no elaboramos adecuadamente el perfil, de repente no hicimos un adecuado proceso de reclutamiento, los filtros de selección que hemos hecho no han sido los adecuados, no hicimos una buena prueba psicológica, no hicimos una buena prueba de conocimientos, el contrato de trabajo de repente no está bien estipulado o la inducción que le hemos dado no ha sido la correcta, no ha sido la adecuada, no vamos a poder saberlo. Difícil que podamos saber. ¿Ok? Lo único que sabemos es que en alguno de estos puntos nos hemos equivocado y si nos hemos equivocado en el seguimiento, solo tenemos dos opciones. Las dos opciones nos van a hacer reinvertir. Uno, o le digo chao, adiós al trabajador y vuelvo a iniciar todo mi proceso para volver a contratar a otra persona, o capacitación. Invierto en ese trabajador, capacito a ese trabajador que ya tengo contratado hasta que rinda como yo espero que lo haga. Eso ya va a depender del funcionamiento actual que yo esté teniendo en mi organización. Eso ya va a depender de la realidad que yo esté teniendo en ese momento. Y ese, queridos colegas, es todo el proceso de capacitación que nosotros tenemos. Es todo el proceso de capacitación que nosotros utilizamos para poder llegar a contratar a nuestro personal. Hasta aquí, queridos colegas, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta que podamos resolver en este momento? ¿Alguien que tenga de repente alguna consultita? Todo bien, por ahí nos dice. Alex, ¿tiene alguna consulta? La escuchamos. Alex, ¿es que tiene alguna consulta? Sí, ¿qué tal, Miss? Buenas noches. Buenas noches, Alex, dígame. Sí, Miss, una pregunta con respecto al personal de confianza que figura en sus boletas de pago, ¿no? Y que, pues bueno, tienen un contrato firmado a plazo fijo, que es necesidad de mercado, y ha superado los 3 años, ¿no? Renovando contratos de 6 meses, un año. Ese personal de confianza que está estipulado en las boletas y el contrato dice sujeto a modalidad, necesidad de mercado, puede pedir un tratamiento de personal que no es de confianza, sabiendo que ese personal ha pasado horas extras y se le han aceptado. Ya. Primero vamos a definir para los que de repente no sepan, ¿ya? Dentro de las organizaciones tenemos tipos de trabajadores. Tenemos los trabajadores que todos solemos ver. Tenemos el personal de confianza y personales directivos. El personal de confianza, por ejemplo, son aquellos que elaboran en contacto personal y directo con la parte de la gerencia del empleador o de los dueños o de los altos directivos, ¿no? Y que tienen acceso a secretos profesionales y comerciales, ¿no? Y que sus aportes se dirigen directamente al personal de dirección. Y luego tenemos al personal de dirección, que ya ellos pueden ser representantes legales de alguna empresa, que sustituyen al empleador, todos ellos. Ahora, el personal de confianza
que es sujeto a modalidad, ¿ok? Es decir, cuando es sujeto a modalidad, estamos hablando de que ellos no cuentan con, perdón, me mencionaba que decía sujeto a modalidad, ¿por qué tipo de modalidad me indicaba que era Alex? Por necesidad de servicio, ¿verdad? Necesidad de mercado. Necesidad de mercado, ¿ok? Por necesidad de mercado. Si usted tiene un horario establecido, aunque sea personal de confianza, si tiene horario establecido y tiene ese tipo de contratación que ya lleva años, aunque sea personal de confianza, usted accede a todos los beneficios de ley que estén estipulados de acuerdo al régimen que esté contratado. Entonces, más que el tipo de modalidad que usted tenga, fíjese en el tipo de régimen en el que lo hayan contratado. ¿Ok? ¿Sabe usted bajo qué régimen está contratado? ¿Bajo qué tipo de ley está contratado? ¿Eso cómo lo puedo determinar en el contrato, Miss? Eso, no, eso lo puede determinar es muy sencillo, en su boleta de pago. Su boleta de pago mensual, usted puede ver de repente 728, 727, o si es si es privada, si es pública, puede ver si es CAS, o está por recibo por Ah, honorarios, o si es 276. si es en la privada, En la privada, en su boleta de pago, que de ahí tiene que decir decreto legislativo 728 o 727, tendría que buscar eso. Y de acuerdo a ello, usted tiene que acceder a todos sus beneficios de ley que le otorga ese régimen laboral. claro, correcto. Sí, Miss, mira, en el tema de la boleta solo veo que aparece el tema de categoría, ¿no? En la categoría te indican personal de confianza y le ponen funcionario. Ahora, con respecto al tema de alguna ley asociada al tema régimen, no aparece, no tiene mayor información, solo categoría Mm, y nada más, y que es un tema privado, ¿no? Y Es situación especial le importante que ponen, entonces, en todo sí, caso, sí, ¿perdón? sí, la situación especial dice confianza de personal, pero mayor detalle ya no aparece, solo aparece sede, cargo, DNI, el tema salarial, la fecha de ingreso, periodo de planilla, días de trabajo, AFP, y ya no, más no, ya el resto es descripción de salario. Si no, mi pregunta iba, ahí me imagino que va a terminar ahí, si es que el personal es de confianza, en situación especial que dice confianza presencial y categoría funcionario, de acuerdo a ese contrato que le indiqué por Ujú. necesidad de mercado a plazo fijo, este, eh, es percibiente de horas extras. Y si se lo han aprobado, él más adelante pudiera exigir el tema de que no ha sido un personal de confianza porque justamente le han hecho valer horas extras. Eso más o menos era mi pregunta. No. O sea, el hecho de que el personal de confianza precisamente tiene su propia, por así decir, negociación interna en el contrato con el empleador. Si en el contrato con el empleador han establecido horarios fijos, ¿ok? Y se trabajan fuera de esos horarios fijos, normal tiene acceso a horas extras. Pero si se han establecido horarios abiertos, ¿ok? Y a pesar de que se han establecido los horarios abiertos, se han aprobado las horas extras, eso ya puede ser un beneficio otorgado al trabajador, más no que por esa causa de que se aprobaron horas extras se pueda perder esa modalidad de funcionario, trabajador de confianza. No se puede perder eso. Por las horas extras, al menos no. Hay muchos motivos que pueden disolver un trabajador de confianza o el título de trabajador de confianza, pero por aprobación de horas extras no se puede disolver, Alex. Por ese motivo no se puede disolver. Como le digo, en nuestra siguiente edición vamos a ver un poquito más sobre legislación laboral. Ahorita queremos ver un poquito más sobre las preguntas de selección. A ver, tenemos, las empresas sí realizan investigación de una persona. A ver, ¿qué dice? Pregunta. En realidad las empresas sí realizan investigación de una persona ha formado parte de un sindicato y se toman el tiempo de realizar esa acción o no. Este, la verdad es que más que todo esa información las empresas no es que la suelen buscar, sino que la suelen dar en las referencias.
A veces las empresas, lamentablemente, que también vamos a ver sindicatos en nuestra próxima sesión, lamentablemente cuando a veces las empresas suelen tener problemas con sobre todo con dirigentes de sindicatos. Y cuando esas trabajadoras, cuando esas empresas salen de sus empresas, por lo tanto también dejan de ser dirigentes sindicales, ya que ya dejaron esa acción en la anterior empresa. Entonces, cuando la empresa que pretende contratar al nuevo trabajador llama a la anterior empresa a pedir las referencias, por lo general la primera referencia que nos dan es esa como, entre comillas, queriendo decir, cuidado porque este trabajador es conflictivo, ¿no? Que llaman y dicen, ah, sí, este trabajador era líder de tal sindicato. Tuvimos problemas porque era dirigente de tal sindicato, ¿no? Pero que en sí una empresa, o depende también de la política de la empresa, ¿no? Pero que una empresa se preocupe o esté o tenga el interés de contratar a una persona que sea o no sea así, o que haya o que no haya sido sindicalizada en su anterior empresa, no, la verdad es que no genera mayor interés, la verdad, ¿no? Muy bien, estimados, entonces hemos llegado hasta aquí con nuestra sesión. No se vayan, por favor, que Miss Lucía tiene información importante para nosotros. Muchas gracias por su participación de siempre y conmigo va a ser hasta el día martes a las 8 de la noche. Muchas gracias y hasta pronto, Miss Lucía. La sala es toda suya.